volto, ¿sí? Y en el número 3, el martes que viene solamente vienen los que tienen que recuperar, ¿sí? Solamente vamos a tener el recuperatorio a las 14. ¿Les avisaron? Sí. Bien. Bueno, un generador en derivación nos dice ahora. Un generador en derivación de potencia 100 kilowatts, 230 voltios. Tiene una resistencia de armadura o inducido. Cuando hablamos de la armadura hoy es el inducido, 0,05 ohm. Y una resistencia de campo RD de 57,5 ohm. Además, las pérdidas en el núcleo y mecánica son de 1,8 kilowatts. Pongámosle pérdida en el hierro y mecánica 1,8 kilowatts. Si el generador opera a tensión nominal, calcular la tensión inducida. Punto A. Hay que calcular la tensión inducida o la FEN inducida, lo mismo, ¿no? Bueno, el punto A dice si el generador opera en condiciones de plena carga. O sea, punto A, la FEM a plena carga. Esto hay que determinar. Generador en derivación. ¿Qué quiere decir generador en derivación? ¿Ah? ¿Por qué no dicen derivación? ¿Qué es lo que está en derivación? Lo mismo ahora, el 12. ¿Ah? El otro. ¿Qué significaba generador, derivación, serie, compuesto o compound? ¿Qué es lo que está en derivación? ¿Ah? Una resistencia. ¿La resistencia? ¿Qué resistencia? RA se llama. No. No me acuerdo. ¿La? De arranque de eso. La excitación, el arrollamiento de excitación está en paralelo con el inducido. ¿Está bien? Eso quiere decir. ¿Cuál es el arrollamiento de excitación? Y el arrollamiento de excitación es ese arrollamiento que está sobre los polos y es el que me va a hacer que se genere el campo magnético. Por lo tanto, ¿y cómo lo vamos a representar? Bueno, lo representó, esto ya lo han visto, ya estos dibujos pues lo han visto 20 veces ya. Vamos a representarlo como arrollamiento acá, ¿eh? Esto estoy representando como un arrollamiento, pero este arrollamiento tiene una determinada resistencia RD. Acá vamos a tener la FEM, pero acá esto tiene una resistencia RI, el inducido. Y este es un generador. Este generador me dice que acá a la salida voy a tener una tensión de 230 voltios. Te lo puse en 2G. ¿Está? Me da la potencia RI y RD. Entonces acá es un generador. Si es un generador, la corriente la estoy generando en el inducido, ¿o no? Y esa corriente circula hacia afuera. Esta es la corriente del inducido. Y después una parte se va hacia la carga, esta es I de línea, y esta que está acá es la corriente I sub D que vamos a denominar. Bueno, acá la carga, supongamos que acá tenemos una resistencia de carga, por eso ahí estoy hablando de esa corriente que va hacia la carga, ¿no es cierto? Esa es la resistencia de carga. Bueno, ¿cómo determinamos la FEM? Ahora, ¿puedo aplicar la fórmula de recién? ¿Esta la puedo aplicar? ¿Se puede aplicar? No, ¿por qué no? No tengo los datos. ¿Tengo el número de pares de polo?
tengo el número de conductores activos que generan FEM, no. El flujo, no tengo nada. ¿Cuánto gira? No sé. Entonces, ¿qué debo hacer? Y debo trabajar con la ecuación de equilibrio del circuito equivalente. ¿Está? Ustedes vieron todas las formas de excitación y vieron todas las ecuaciones de equilibrio. Arrollamiento en derivación, serie, compuesto corto, compuesto largo. Y vieron todo. Excitación independiente también vieron. Bueno, entonces la FEM es la que yo tengo acá. ¿Y a qué va a ser igual la FEM? Bueno, la FEM es simple, la ecuación de equilibrio. La FEM, para llegar acá, vos parto del dato que tengo. ¿Qué dato tengo? La tensión. Esta tensión. Y para llegar a la FEM que tengo ahí en el inducido, ¿qué debo hacer? Debo restarle la caída que se produce en el inducido por esa corriente que circula a través de esos conductores. O sea que la FEM va a ser la tensión, ¿no es cierto? ¿Menos o más? ¿Ah? Más, ¿no es cierto? ¿Quién es más grande? ¿La FEM que estoy generando o la tensión de salida, si es un generador? Siempre la FEM. Ahora, si el motor, cuidado, al motor le aplico una tensión, la corriente circula hacia adentro de la máquina. Por lo tanto, esa FEM que estoy generando, que la vamos a denominar fuerza contraelectromotriz en el motor, ¿no es cierto? Esa sí es más chica, pero acá es más grande. O sea, la tensión más la corriente del inducido por la resistencia del inducido. Bien, o sea que tengo la tensión y tengo la resistencia del inducido. ¿Qué me está faltando acá? Está faltando la corriente del inducido. ¿Y cómo hago para sacar la corriente? ¿Puedo sacar esta corriente? Claro, si ¿cuánto me da? ¿Qué potencia me da este generador? La potencia de salida, ¿no? Este dato que está acá es siempre los datos que aparecen en las máquinas eléctricas. Es lo que la máquina entrega. Si estoy hablando de un motor eléctrico y me dan un valor de potencia, ya sabemos que esa potencia es la potencia que yo tengo en el eje, la potencia que el motor me está entregando. ¿Está bien? Entonces esta es la potencia que ese generador está entregando en los terminales a la carga. Por lo tanto, claro, a plena carga, ¿cuánto? Y me va a entregar 100 kilowatts a plena carga, el primer punto a plena carga. Por lo tanto, la corriente I de línea, ¿qué es potencia? ¿Y potencia qué es lo que es? Y potencia es tensión por intensidad, por lo tanto la intensidad la potencia sobre la tensión. Esto es facilísimo todo esto. ¿Por qué motivo es fácil? Porque miren, ¿qué hablamos? Potencia, kilowatt, pérdidas, kilowatt. Acá no tenemos la potencia activa, la reactiva, la aparente, el transformador, tantos kVA, ¿qué es lo que es? Y potencia aparente. ¿Por qué? Y por el transformador me entrega una potencia y la carga la toma una parte como activa y otra parte como reactiva, ¿no es cierto? Pero acá no hay potencia activa, no hay reactiva, hay una sola potencia. Por lo tanto, acá no hay vectores. No hay que, cuando sumo escalarmente los valores que tengo. Acá me olvido del suma vectorial y todo eso. Por eso en práctico también es muy fácil. Bueno, saco la corriente de línea. Y si saco la corriente de línea, puedo sacar la corriente del inducido. Pero sí, la corriente del inducido va a ser igual a la suma de la corriente de línea más la corriente que circula por el arrollamiento de excitación, ese arrollamiento que está ahí en derivación. Y acá no aparecen rayitas arriba, no aparecen vectores, ¿no? Bien, por lo tanto, me falta ID, pero ¿qué es igual ID? ID, esta tensión, 230 voltios. ¿Y acá? ¿Qué tensión tengo acá? Acá tengo 230 voltios, acá también. Esta es la tensión de salida. Acá tengo el positivo y ahí el negativo. Es máquina de corriente continua. Por lo tanto, acá esta tensión la tengo acá. Y esta tensión que tengo acá me hace circular esta corriente a través de esta resistencia, ley de Ohm. Por lo tanto, la I sub D va a ser igual a la tensión dividido la resistencia del arrollamiento de excitación. Bueno.
saco la corriente, reemplazo, listo, saqué a plena carga. El punto B, ¿qué es lo que dice el punto B? Dice que hagamos lo mismo a media carga, ¿no es cierto? Bien, o sea, es lo mismo. O sea que la FEM P' a un medio de plena carga y va a ser la misma expresión. ¿Y qué es lo que va a cambiar ahora? Lo que cambia, ¿no es cierto? Esta Fn' a un medio de plena carga va a ser igual a la tensión. ¿Cambió? No. Más la corriente del inducido, ¿cambió? Sí. Por la resistencia del inducido, que tampoco cambió. Entonces esta es la expresión. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo. Bueno, la I de línea prima, ¿a qué va a ser igual ahora? Va a ser igual a P'. ¿Por qué? Y porque P' es la mitad plena carga, o sea que son 50 kilowatts. Ya son 100, ahora tengo que P' 50 sobre la tensión y después la I sub D, cambia la I sub D, I sub D' o I sub D. ¿Qué les parece? Esta corriente, la corriente del arrollamiento de excitación, ¿cambia? No. No cambia. ¿Por qué? Porque depende de la tensión, y la tensión, si es un generador, la tensión tiene que ser constante. Por lo tanto, I sub D no lo pongo porque es igual al anterior. Entonces la I sub I' va a ser igual a I de línea prima más el valor de I sub D que tengo de recién, ¿ah? Bueno, bárbaro. Ya está, ya entonces. ¿Y ahora qué nos pide? Punto C nos dice la eficiencia del generador a plena carga. La eficiencia o el rendimiento, ¿no? ¿Sí? El rendimiento a plena carga. Bueno, ¿y cómo saco el rendimiento? ¿Ah? Vamos restando la potencia que tenemos. Las cargas. O sea, la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general del rendimiento? La potencia cedida dividido la potencia absorbida, ¿no es cierto? ¿Sí? Potencia cedida P sobre potencia absorbida le vamos a poner ahí. Ese es el rendimiento. Bien. Pero la potencia cedida, ¿cuánto es? ¿La tengo la potencia cedida? Los 100 kilowatts es a plena carga, ¿no es cierto? ¿Y la absorbida? La suma de esas más las pérdidas. ¿Qué pérdida? O sea, pongamos potencia absorbida. Esto es importante acá. Acá es donde le escapan siempre. ¿Sí? Va a ser lo que se dio. ¿Cuánto se dio? Se dio P más las pérdidas, lo que quedó en la máquina. ¿Ah? Más pérdida en el hierro y mecánica. ¿Está bien? ¿Están todos de acuerdo? Más las pérdidas en el, no sé, en el cobre. Pérdidas en el cobre. ¿Hay pérdidas en el cobre? Sí, y podrá poner. ¿Ah? Hay pérdida en el cobre, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué no van a haber pérdida en el cobre? Tengo corriente circulando y tengo la resistencia, me dieron los valores de la resistencia. Tengo esa resistencia y por acá circula corriente, genera pérdida, claro, pérdida por efecto Joule. Y acá en el inducido también. O sea, ojo, más las pérdidas en el cobre en el inducido, más las pérdidas en el cobre en el arrollamiento en derivación, arrollamiento de excitación. Bueno, pérdida en el hierro y mecánica están, me faltan las pérdidas en el cobre en el inducido, ¿no? ¿Y a qué va a ser igual las pérdidas en el cobre en el inducido? ¿Ah? Pérdidas por efecto Joule, ni más ni menos. ¿Qué I pongo acá? I cuadrado por R. RI cuadrado. La corriente del inducido al cuadrado por la resistencia del inducido. Y la otra, la pérdida en el cobre en el arrollamiento de excitación
va a ser igual a la I sub D al cuadrado multiplicado por RD. Listo, ahí tengo el rendimiento. O sea, ven que es muy fácil todo esto, ¿no? Muy fácil. Pero bueno, después más adelante vienen algunos que ya no son tan fáciles, hay que interpretarlos. Punto D. La potencia de salida en HP del motor de arrastre para impulsar al generador a esta carga. Punto D. Y nos dice al final ahí, despreciar la caída de tensión por contacto de las escobillas. Bueno, no me dio dato tampoco, me dice, acá estas escobillas que son las que están rozando sobre ese colector, genera una pérdida ahí, hay una pérdida, una caída de tensión genera. Pero dice que no la consideremos, aparte que tampoco me da ningún dato como para poder contemplarlo. Bueno, entonces esto es la potencia del motor de arrastre o motor primario, pongámosle, es el motor que me está moviendo el generador, esto hay que averiguar. ¿Y cómo hacemos para determinar esa potencia expresada en HP, creo que dice? O CB, ¿cómo era? HP. Expresada potencia de salida en HP del motor de arrastre para impulsar el generador a esta carga. ¿Cuál sería? ¿Cómo saco esa potencia? La absorbida. Es la que entrega el motor. Claro, claro. Si este es un generador y estoy diciendo que este generador está absorbiendo esto, o sea que absorbe lo que entrega, más todas las pérdidas que quedaron en el motor. Entonces esta potencia que está absorbiendo, ¿y qué es esa potencia que absorbe? Es la misma potencia que le tiene que entregar el motor primario, ¿me explico? Por lo tanto, esa potencia del motor primario es igual a la potencia absorbida. Nada más dice que la expresemos en HP. Bueno, los watts o los kilowatts lo pasamos a HP. Un HP es 746 watts. ¿Ah? Y listo. Ahí queda resuelto. Bueno, vamos al número 4. El número 4 está resuelto. Vamos al número 5 entonces.